sus asuntos cotidianos, la cultura, los deportes y el entretenimiento están en Medellín hoy por hoy de Caracol Radio. Medellín hoy por hoy con Amalia Londoño, Pascual Gaviria, Fernando Calle Piolín y el equipo del servicio informativo de Caracol Radio en Antioquia. Dirige Luis Alberto Mogollón. Conduce Héctor David Santamaría. 11 de la mañana, 7 minutos, y estamos en esta jornada electoral. Nosotros hemos hecho unos debates cada miércoles a las 11 de la mañana. Buenos días, Pascual. Buenos días, Amalia, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar empezando esta jornada por fin, estos debates. Hoy tenemos a dos candidatos con nosotros, Santiago Gómez del movimiento Seguimos Contando con Vos y Alfredo Ramos del Partido Centro Democrático. Vamos a comenzar, nosotros tenemos, es muy fácil la conversación que vamos a tener hoy. Inicialmente vamos a conocerlos, pero posteriormente vamos a tener unos espacios de preguntas que esperamos respondan en 1 minuto 30. Nosotros no les vamos a cortar, les vamos a permitir que conversen con nosotros, pero que podamos ser concretos, eso se los agradeceríamos mucho. Bueno, inicialmente queremos saber y queremos preguntarle a los candidatos qué obras, qué hechos, qué trabajos que se puedan, que sean tangibles han hecho por la ciudad. Puede ser desde el sector privado, puede ser desde su función pública si la han tenido, pero sobre todo que la gente lo reconozca. Santiago Gómez. Amalia, Pascual, buenos días a todas las personas que nos escuchan, mil gracias. Mire, yo llevo pues más de 20 años de la mano de Federico trabajando en la ciudad y puntualmente en el último periodo fui secretario de gobierno, tuve la oportunidad de ser muchas veces alcalde encargado, dirigí la visita del parque, estuve presente en la emergencia de Hidroituango, de hecho estuve en Valdivia varias veces con el tema de las víctimas. Y que he hecho por Medellín muchas cosas, o sea, por ejemplo el que la Oriental lo hice a verde y no tenga las pirámides fue algo que impulsé muchísimo. El hecho de que hoy se esté construyendo una gran ciudadela para 8.000 estudiantes en San Javier fue algo que impulsé muchísimo. Trabajé mucho por la cultura, mucho por cambiar, por ejemplo, la Feria de Flores, las plazas de las flores, fue algo que construimos en este gobierno y muchas cosas, infinidad de cosas. Y de verdad que me siento muy bien de trabajar tanto por Medellín. Santiago, antes de que hable Alfredo, hablaste de la Oriental y el Corredor Verde. Ahora hay mucha crítica y todo el mundo se pregunta qué pasó, que se levantó, se inauguró, se aplaudió por la gente y 5 meses después se levantó. Pascual, se mezclaron dos cosas y es que el verano se mezcló con que están haciendo una reposición de unas plantas y lo otro es que van a hacer las estaciones del Metro Plus, pero los espacios donde van la estación se dejaron, ahí no se sembraron árboles grandes, ahí no se dejaron. Lo otro es porque se está haciendo una reposición de árboles por el verano. Bueno, Alfredo, la misma pregunta para iniciar, simplemente como una presentación y sobre tu recorrido en la vida pública y sobre la ciudad. Muchas gracias a Caracol, a Pascual y Amalia por la invitación. Yo soy Alfredo Ramos, tengo 41 años, a Santiago no lo saludé públicamente, ahorita solo le di la mano. Y tengo 41 años, quiero ser el próximo alcalde de Medellín, quiero entregar mi experiencia en el sector privado, 10 años, 4 años como senador de la República, al servicio de los ciudadanos, mi energía, mi pasión por esta ciudad. Yo he creado empleo, yo he generado empleo, he recorrido gerenciando en el sector privado las calles de Medellín, conociendo la realidad social, económica de nuestra ciudad. Eso es una visión muy clara en empresas en el sector privado como Colanta, y perdonen la publicidad que hagamos aquí sin pagar, después se las mandan a ellos la cuota. Conocí mucho de las problemáticas reales del sector productivo, de los sectores económicos y sociales en todas las comunidades y en todos los barrios de Medellín. No he sido gerente de escritorio, he sido gerente de recorrer con los equipos de trabajo, de liderar procesos hechos en el campo. No me he quedado, reitero, con la comodidad del señorito bonito del aire acondicionado. Lo he hecho allá. Y como senador de la República, posteriormente, tuvimos debates muy profundos de temas de transparencia en las instituciones que creo que nos convienen a todos los ciudadanos, de cómo generamos mayor trazabilidad de las transacciones económicas, derrotamos la ilegalidad a través del cierre de los procesos de corrupción, de cómo cerramos la brecha que existe hoy en temas de inclusión financiera.
Pero adicionalmente dimos debates profundos sobre cómo se tienen que tener más ingresos de parte del gobierno nacional, más inversión en Antioquia. Cada año, durante 4 años en el Congreso de la República, como senador, mostré claramente cómo Antioquia, que es el 13% del Producto Interno Bruto, recibía muy poca inversión del gobierno nacional. Eso fue parte muy importante del proceso político, porque no solo significa que como senadores, aunque no tengamos el dedo, la varita mágica para nosotros poner los recursos, sí visibilizar una idea que Antioquia ha sido históricamente, de parte del centralismo bogotano, ha sido olvidada, y que esta es una región con muchas necesidades, un departamento con muchísimas necesidades, pero que no tiene la misma inversión por parte del gobierno nacional. Entonces, ese conocimiento de los temas privados, de gerencia, de mérito de resultados, pero gerencia cercana, trayectoria cercana a los ciudadanos, y una visión pública de transparencia, y también de ejercer nuestros derechos como antioqueños, es parte fundamental de lo que yo quiero presentar a Medellín en este momento. Vamos a empezar a hablar entonces de políticas en la ciudad, y vamos a empezar por el tema, yo creo que es más clave y que es un tema de discusión no solamente en campaña, sino en el día a día de la ciudad, que es el tema de la seguridad. Se ha criticado lo que ha pasado en esta administración que se ha apreciado permanentemente de atacar, digamos, esos grupos, los grupos armados organizados, pero que en últimas, cuando uno mira resultados en el tema más sensible, que es el tema de homicidios, ve que se ha presentado un aumento de los homicidios en los últimos 3 años, y en este año también un aumento pequeño de 2.5%. Hablemos del tema de seguridad y específicamente de tema de homicidios. ¿Qué hacer para que Medellín rebaje de ese 24 por cada 100.000 habitantes de esa tasa en los próximos 4 años? Y empecemos con vos, Santiago. Pascual, mire, en Medellín lo que venía pasando era que nos venían diciendo de que no pasaba nada, de que todo iba mejorando, de que los números ya iban hacia abajo. Yo digo, eso es como, yo hago una analogía, digo, eso es como que había un dolor en la espalda y le echábamos pomadita y nos volteamos. Federico fue donde el médico y se dio cuenta que la cosa es más grave de lo que pensábamos. En Medellín hay un gran conflicto económico, no es político, no es ideológico. Hay 84 bandas organizadas y armadas con alrededor de 3.000 jóvenes. Lo primero entonces, Pascual, es entender el conflicto, entender la naturaleza. Esto no es un tema de que no han tenido oportunidades, unas personas que cogieron unos territorios. Yo siempre lo explico, doy un ejemplo, y es que hay un barrio llamado Juan 23 en la Comuna 13, allá viven 30.000 personas, y todo lo que se vende en ese barrio es propiedad de esa banda. O sea, la agonía allá vende diario alrededor de 600 millones de pesos en productos de la canasta, y tiene ese mercado gracias a unas armas que tiene. Claro, tiene 40 hombres, entonces también tiene puntos de vicio, también hace atracos, también va y extorsiona. Entonces, si entendemos el conflicto, lo vamos a atacar. Creo que ese era el gran problema de esta ciudad, porque Federico ha cogido unos cabecillas y ellos van y nos compran otros por la gran cantidad de recursos. Yo lo que voy a hacer es que voy a tener más inspectores, más institucionalidad, y voy a ir a quitarle las rentas, con inspectores de Hacienda, con inspectores de control territorial. Hay que quitarle las rentas. Esa es la manera, entender el conflicto y atacarlo por ahí. Santiago, pero tenemos extorsión en la ciudad de cerca del 70%. Un estudio que hizo incluso la alcaldía le pregunta a la gente, y el 70% de la gente dice: pago vacuna, bien sea en mi tienda, bien sea por cuidar el carro, bien sea por incluso parquear la moto. ¿Cómo se reemplaza ese paraestado que hay y llega el estado legítimo? Eso es lo que usted dice, Pascual, es que el Estado no alcanza y no tiene control en toda la ciudad. O sea, por ejemplo, en el tema de salud, los inspectores de salud básicamente van a los mismos 100 restaurantes siempre, pero hay gran parte de la ciudad donde no hacen control. Entonces hay un paraestado ahí, hay supermercados en barrios donde venden 200 millones diarios y no sabemos de quién son. O sea, ¿cómo se reemplaza eso? Con la institucionalidad del municipio, llegando a esos barrios y exigiéndoles que nos muestren, legalizándolo. Es un tema de legalidad. Gracias a las armas, extorsionan, venden los productos que ellos quieren, tienen un paraestado. Alfredo. Nosotros necesitamos una estrategia integral en la lucha contra el crimen. El 70% de los homicidios en Medellín, se estima que el 70% son asociados a grupos delincuenciales organizados, es decir, a los combos, a las bandas criminales, por un lado, pero adicionalmente todos los delitos de alto impacto en Medellín, la extorsión, las ollas de microtráfico que pululan en nuestra ciudad infortunadamente, los hurtos a todo nivel, muy relacionados, los hurtos de celulares, los hurtos de motos, los hurtos a residencias,
que son muchos en Medellín, infortunadamente, están relacionados con unos grupos delincuenciales organizados, además del gota a gota y muchos otros negocios. Esto es con una estrategia integral, liderada por el alcalde, y creo que en eso hay que reconocer lo que ha hecho Federico Gutiérrez. Se ha apropiado del tema de la seguridad. Él mismo, con mucha valentía, ha afrontado con mucha entereza la derrota de esa criminalidad. Pues no puede ser que cada 4 años nos mantengamos en la misma discusión en Medellín, que cada 4 años el tema de seguridad es el problema más grande de Medellín. Eso hay que romperlo. Eso requiere una estrategia integral con 2 enfoques, con 2 componentes fundamentales. Uno, autoridad, que requiere cambios en la policía. Yo quiero una policía más disuasiva, más efectiva, trabajando más en las calles. Nosotros tenemos que hacer que los policías operen muchísimo más. Hay muchos sentados en las oficinas, hay muchos haciendo actividades que no deberían estar haciendo. Nosotros necesitamos policía efectiva en la calle. Con cambio en indicadores de la policía. No solo son capturas, que son muy importantes, pero también que haya reducción drástica de los delitos de alto impacto, que los ciudadanos sientan que no los van a extorsionar, que la policía se va a adelantar a los procesos de hurtos, a procesos extorsivos, cualquiera de ellos sean. Eso es supremamente importante. Nosotros tenemos que ganarle la batalla a esas 84 estructuras criminales que existen en el área metropolitana. Son cifras de la policía. Estudios académicos dicen que puede llegar a ser 300. Al dependiente de eso, esos cambios en la operatividad policial, la forma como se miden los policías, la forma como están equilibrados los cuadrantes. Hay unos cuadrantes muy amplios, otros más pequeños. Hay que hacer cambios fundamentales en ello. Pues no es suficiente la policía. La tecnología nos ayuda a potenciar mucho la acción policiva. Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir el delito. Para prevenir. Yo no quiero las cárceles llenas de personas. Yo quiero que me llene una disuasión efectiva, una prevención del delito. Y la tecnología nos ayuda mucho, porque la tecnología nos puede ayudar hoy con cámaras de última generación, que Medellín tiene que avanzar rápidamente en reconocimiento facial, a través de la inteligencia artificial, reconocer patrones de comportamiento extraños. Por ejemplo, una moto que ha pasado varias veces por el mismo lugar, que uno simplemente le diga a la policía, llámele la atención a esa persona. Simplemente tóquela, párela, pídale los papeles, y ahí empezamos también a disuadir al criminal de que hay una acción mucho más profunda del Estado. Peligroso eso, Alfredo, piensa uno de riesgos de estigmatización con los policías, porque si vos me decís, vamos a empezar a mirar comportamientos sospechosos, usted sabe que la policía, usted sabe quién para. Cuando uno está en la calle, usted sabe que los policías paran a jóvenes de estratos bajos, si están en una moto. Me preocupa eso, que eso sea simplemente señalar, y usted sabe que la arbitrariedad policial también es algo que hay que combatir de alguna manera. Que la inteligencia artificial, patrones de reconocimiento de comportamientos extraños. Voy a poner un ejemplo, que una moto ha pasado 5 veces del frente de un banco, de una entidad bancaria, que al menos se le llame la atención, que la policía pueda decir, en vez de estar a la expectativa, sea más proactiva, no reactiva frente a un eventual crimen, que simplemente le pida los papeles y ya sepa la persona qué está haciendo por acá, viene a hacer alguna vuelta especial, que tenga algún tipo de justificación. Por la inteligencia artificial hoy ayuda a reconocer patrones específicos de comportamiento preventivo, no reactivo. Pero adicional a eso, mucha inteligencia criminal, inteligencia para acabar con las estructuras criminales, sus estructuras financieras, que tienen muchísimos recursos de todo tipo. Santiago le dijo algunos de ellos, pero a través de la extorsión, del hurto, del gota a gota, de la propiedad de distribuciones específicas de algunos productos en muchas zonas de la ciudad, entre ellos el gas, los huevos, se sabe mucho. Ahí hay que acabar con las estructuras criminales. Es una parte, pero eso no es suficiente. Inversión social innovadora, hay que sumar inversión social innovadora con medición de impacto, en comunidades muy específicas, en grupos etarios muy específicos, con las personas que están en las cárceles. Hay que hacer mucha resocialización en Medellín, porque esas son insumos para la criminalidad. ¿Te vas a decir algo? Pues yo tengo una duda con Alfredo y lo escucho y no sé si quiere ser alcalde o general de la metropolitana, porque dice que va a hacer que los policías sean más operativos, que va a influir, que va a medir la policía. Recuerdo que el alcalde no es el jefe de los policías, es el jefe de la policía. O sea, un alcalde no puede medir los policías ni decirles cómo operan. Y algo que sí, Alfredo, me deja asustado es, ¿el alcalde de Medellín va a hacer inteligencia criminal? No, el alcalde tiene que ser un gran líder en la lucha contra la criminalidad. Y el líder es liderar la policía. No se puede quedar pasivo esperando que la policía haga lo que quiera. No se puede quedar pasivo esperando que la fiscalía y la justicia hagan lo que les venga en gana. Nosotros tenemos que tener mucha seriedad. Tiene que ser un gran articulador, un gran líder. Eso se hace con liderazgo. Se hace también ayudando a la policía económicamente. Muchas de las funciones que están en la policía son funciones administrativas. Podría la Secretaría de Gobierno asumir muchas de esas funciones.
apoyar jurídicamente a los policías. Se puede aprovechar eso. Entonces yo sí creo en el la de liderazgo, seguridad, en el Alfredo. liderazgo. Antes de que Amalia entre con el tema de infraestructura, yo creo que hay una pregunta interesante y ha salido, digamos, una especie de escándalo en las últimas semanas que tiene que ver con unas declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, de decir, si no remamos para el mismo lado, nos jodemos. Y era una especie de notificación a un juez que había dejado libre a un pelado sospechoso de un homicidio. Resultó que esa acusación era falsa por parte de la fiscalía y el pelado salió libre. Hablen un poco de eso, de ese intento muchas veces de autoridades administrativas, del alcalde de Medellín, de influir en decisiones de jueces. Se cometió un error ahí, cómo se enfrenta a ese tema, que termina el alcalde pidiendo capturas, pidiendo condenas y cometiendo arbitrariedades e injusticias. Pascual, mire, indudablemente, por eso es muy importante entender los roles y cuál es el rol de un alcalde. Claro que un alcalde integra, claro que un alcalde articula, y gran parte del problema hoy es que el lío es tan grande en seguridad que tenemos deficiencias en policía, en justicia, en cárceles, en fiscalía, y eso hace que las capturas se caigan. Muchas veces no es los jueces, es porque no se hace bien la captura o porque no se ha hecho bien la investigación. Yo creo que sí debe haber más prudencia en ese sentido, y hay que pedir que al gobierno nacional que nos fortalezca más estas instituciones y que entienda que el conflicto en Medellín es complicado, es grande. Alfredo, sobre ese tema. No, yo estoy convencido de que, claro, el alcalde no tiene una labor de inteligencia, pero sí puede apoyar la labor de inteligencia de la Fiscalía, de la SIJIN, de la CIPOL. Son muchas instituciones que el alcalde puede ayudar a coordinar y exigirle resultados. Es que no podemos estar diciendo entonces que porque hay problemas con la justicia, que hay digamos, mal proceso de capturas, que pues una de las fórmulas por las cuales las personas no terminan siendo posteriormente judicializadas. Problemas simplemente de debido proceso. Ahí puede apoyar mucho la alcaldía, puede apoyar mucho a que los policías hagan bien y cumplan con el debido proceso. Eso es muy importante. Eso es muy importante. O, por ejemplo, a policías que hacen muy bien su labor y que eventualmente terminen denunciados, también hay que apoyarlos. La alcaldía podría tener un pool de abogados que ayuden a la labor de la policía para no desestimular el trabajo de la policía. Entonces sí, puede haber errores, sin duda, puede haber errores, pero nosotros sí necesitamos una justicia que opere muchísimo más, porque parecería que a veces todas las garantías son para los criminales y los ciudadanos de Medellín, los ciudadanos trabajadores, honestos de Medellín, que vienen sometidos al influjo de la extorsión, del microtráfico, del hurto, quedan simplemente pasivos frente a ese tema. Entonces el alcalde de Medellín no puede quedarse, reitero, de brazos cruzados, tiene que liderar el proceso. Invertir recursos los que pueda, locales, con el propósito de ayudar a que la justicia opere más rápidamente y a que las autoridades de policía tengan una operatividad mucho más clara, mucho más concreta. Las cámaras, la tecnología ayuda mucho, y reitero, a través de la inteligencia criminal, que no la maneja el alcalde, pero que sí puede ayudar a profundizarla, que haya más participación ciudadana en la denuncia. Muchos de esos detalles nos harán vencer el crimen con más facilidad. Listo, vamos a hablar, dejemos el tema de seguridad. Vamos a pasar a infraestructura y les pido que sean muy concretos en la pregunta para que podamos abarcar todos los temas que tenemos hoy planeados. La ciudad está en obra, hay obras de valorización, de malla vial, hay obras que ya estaban planeadas y además está Parques del Río. ¿Cuál sería en la alcaldía de cada uno esa obra prioritaria por la que buscaría recursos y a la que le apostaría? Y además, ¿qué piensan de Parques del Río? ¿Cuál es la posición de cada uno de ustedes con Parques del Río, Santiago? Más que una gran obra, pues son obras para todo, obras para la cultura, para la educación. Entonces hay varias. Una es obras para movilidad, y ahí tenemos unos intercambios viales que ya Federico los deja diseñados. Inicia dos, el de Colombia con la 80, el de San Juan con la 80, y deja diseñados el del Campreste con la inferior, el de la 65 con la Iguaná, que es muy importante para todo el flujo que nos viene de Urabá, en la 33 entre San Diego y El Río. Entonces es más soluciones viales, esas serían unas grandes obras. Y otro es, ya nosotros estamos construyendo la Ciudadela San Javier, haríamos otra Ciudadela estudiantil en la Plaza de Ganados en el norte, y ojalá podamos comprar el edificio del Banco de la República para tener otra Ciudadela en el centro. Y ya, digamos, obras para la cultura. Quiero hacer un gran espacio para hacer eventos y conciertos en Medellín, que no lo hay. Sería en el Cincuentenario, donde están las dos canchas, la de arena y la de grama, ahí entre el Parque Norte, el Jardín Botánico y la Universidad de Antioquia, que está a 200 metros del metro.
podríamos tener un gran lugar para hacer conciertos de 40, 50 mil personas. Entonces, obras, más que una gran obra, varias obras. Parques del Río es una obra para reurbanizar a Medellín. Ya se hizo esta primera fase. Lo que sigue es cómo llevamos, mediante reurbanización, 40, 50, 100 mil personas a vivir a Barrio Triste, a La Valladera, a los barrios que están aledaños al parque, para que puedan disfrutar de ese parque. Ese fue el objetivo de Parques del Río. ¿Y qué plan tienen sobre eso? Porque el espacio público pues no es espacio público per se, el espacio público es espacio público una vez se transita, una vez la gente se apropia de ese espacio público. Entonces una propuesta concreta para poder hacer que la gente llegue a Parques del Río, que la gente se apropie de este espacio. La única manera que pueda llegar gente es si vive mucha gente en los barrios de alrededor. O sea, nadie que viva en la América se va a ir a un parque tan lejos. Cambio, por eso la meta es que en Barrio Triste, que está aledaño, puedan vivir 20 mil, 30 mil personas, lo mismo que en La Valladera. Ya los habitantes sí pueden disfrutar del parque porque están cerca. Es como en Ciudad del Río, los que más disfrutan del parque son los que viven en Ciudad del Río. Lógicamente, pues también van otros de la ciudad, pero en su mayoría son los habitantes. Por eso el reto es llevar personas a vivir cerca al parque. Y eso se hace mientras reurbanizar la ciudad. Alfredo. Yo tengo una gran mega obra que es ganarnos el corazón de los ciudadanos, que las personas crean en su gobierno, en la democracia. Eso es muy importante. Pero si hablamos de obras de infraestructura, parto de dos temas fundamentales. Uno, el tema de movilidad en Medellín. Porque eso tiene tres grandes objetivos de la movilidad. Somos más competitivos, mejoramos infinitamente la calidad de vida de los ciudadanos, más tiempo para las cosas que nos gustan, no en congestiones viales. Y uno muy, muy relevante, que ya es más que discutido, el tema ambiental, cómo mejoramos la calidad del aire en Medellín. Hay un plan de expansión del metro, tiene 16 corredores viales, uno que está haciéndose ahora, que es el de Picacho, dos en etapa de factibilidad, el de la 80, el tren ligero de la 80, que hay que culminar, hay que comenzarlo y hay que culminarlo rápidamente. Esa sería una obra muy importante para el occidente de Medellín, que hoy no tiene la misma accesibilidad en transporte público integrado y limpio. Eso es muy importante. Y adicionalmente el tren de cercanías, que la alcaldía de Medellín tiene un alto impacto, que cruza 80 kilómetros estimados entre Caldas y Barbosa. Ahí hay 3 más 13 corredores viales que hay que comenzar. Hay que comenzar a plantear, a planear, a empezar a volverlos reales. 13 corredores viales, y creo que habría que incluso priorizar varios de ellos, además de 2 metrocables sociales que hay que terminar. No están en ese plan de expansión del metro. Entonces esos 13 corredores viales que creo que hay que priorizar en 2 zonas muy específicas. Una en el poblado, porque si queremos que las personas se vayan de los vehículos, ofrezcámosle la alternativa de un transporte público integrado, ordenado, limpio. Eso es muy importante. Y otra, hacia Robledo, hay una línea que el metro ha estimado entre el Parque San Antonio, vía Colombia, hasta San Germán. Y eso es muy importante también para integrarlos a la oferta de transporte público, una zona que no tiene tanta cobertura. Y 2 metrocables sociales, uno a Llanaditas, allá arriba en Villahermosa, y uno a La Cruz, en Manrique, también para que haya mayor oportunidad para esas comunidades, así como hicieron las transformaciones muy importantes en Santo Domingo Sabio. Ahí va uno. Eso es el tema de plan de expansión, un transporte público integrado, masivo, ordenado. Pero adicionalmente, yo creo que hay que redensificar Medellín en muchas formas, redensificarlo de muchas maneras, con buen hábitat. Y yo quiero hacer 16 grandes parques, uno por comuna, de por lo menos 4 manzanas. Parques que tengan espacios para la cultura, para el deporte, para las mascotas, juegos para niños, porque los ciudadanos hoy no tienen espacio verde en Medellín, espacios bien arborizados en Medellín, 3.72 metros cuadrados por habitante. La OMS dice que tenemos que tener 15, avancemos al menos con un parque de integración comunitaria cercano, 16, y en 3 corregimientos, 3 de los 5, porque entre otras las personas a veces interpretan mal los trinos, en 3 de los 5 corregimientos que ya están urbanizados, San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista, también requieren unos parques amplios y buenos para el disfrute y el goce de la comunidad. Pero, candidato, 19 parques, que sería un tema muy importante, redensificando alrededor de esas zonas con nuevas centralidades que se pueden hacer en Medellín, y adicionalmente acercar la vivienda a los centros económicos y de estudio. El centro de Medellín alrededor tiene una gran oportunidad para redensificarse. Ninguno de los dos mencionó el tranvía de la 80. ¿Cuál es la opinión? Sí, yo mencioné el tren ligero de 80 dentro del plan de expansión del metro. No, mire, yo sí quiero decir algo, Alfredo.
Mire, Medellín está endeudado hasta el 2030. La deuda de Medellín es de 1.2 billones y no hay recursos hasta el 2030. Solo a partir del 22 hay un poquito, unos 60.000 cada año. O sea, el próximo alcalde no va a tener cómo endeudarse. Además, creo que es un objetivo sacar adelante Hidroituango y eso nos va a demandar, y es posible, no estoy seguro que las transferencias de EPM van a rebajar para el próximo gobierno. Alfredo, cuando usted... la financiación de las obras. Listo, no, por eso. Entonces yo sí quiero saber, porque usted dijo aquí, la gran obra es ganarse el corazón de los antioqueños, de los medellinenses. Si te las vas a ganar con esto, yo sí quiero que me expliques, porque vas a hacer el tranvía al 80, vas a hacer el tren de cercanías, vas a hacer una línea del metro de San Antonio a Robledo, vas a hacer 2 metrocables, vas a hacer 3 corredores viales. Alfredo, con 20 billones no haces eso, y Medellín no tiene ni un peso de endeudamiento. La Nación, no sé si es que no te has informado, que la Nación, de hecho, el presupuesto del año entrante lo tiene desfinanciado. O sea, si es que nos vamos a poner aquí a prometer y hacer pajaritos y cosas, no, pues yo quisiera hacer 10 líneas del metro, 10. 20 billones. Yo quisiera hacer 10, muchas. El plan de expansión Quisiera del metro, hacer tranvía por todas partes. El plan de expansión del metro, todas esas 16 corredores viales que hablé cuestan 18 billones de pesos, todos los 16 corredores viales. Entonces, bueno, actualizar las cifras Me puse también. en 15, sí. Pero vamos más allá. Yo creo que hay que tener mucha creatividad. Hay que atraer inversión privada, que es parte de la forma como también podemos empezar a gestionar y a financiar muchas de estas obras. Con inversión privada, que a Pascual le molesta mucho. Ya me acuerdo de la columna tan bonita que me dedicó. Pero bueno, adicional a eso. Pero hay otras formas. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos. Ahora hablamos de eso. Inversión privada que creo que puede ayudar mucho al desarrollo económico de la ciudad. Pero otras cosas, hay muchas alternativas que nos da la ley para empezar a financiar muchas de esas obras. Voy a decir alguna: la titularización de ingresos futuros, la venta de derechos edificables, obras por impuestos. Hay muchas alternativas, además de las APP, hay muchas alternativas que nos da la ley que no necesariamente requieren que haya grandes inversiones públicas que pueden ayudarnos a financiar muchas de las obras. No, y hay otras cosas, perdido. el plan de expansión del metro, de los que yo digo prioricemos ese plan de expansión del metro. Bueno, Pues claro, vamos a hacer hay que corte, empezar ¿no? primero con los diseños, todavía falta un largo trecho, pero yo quiero hacer el tren ligero de la 80, 1 billón de pesos, teóricamente tiene que poner el municipio de Medellín, pero si cambiamos esa dinámica, hacemos que los privados también puedan invertir, urbanizando, es que es muchos de los ingresos que se pueden generar es alrededor de los proyectos de transporte, no solo con la línea de transporte. Ya seguiremos conversando porque nos faltan muchísimos temas. Ya regresamos, estamos en el debate que hacemos semanalmente aquí en la jornada electoral con el candidato Alfredo Ramos, Centro Democrático, y Santiago Gómez del Movimiento Seguimos, contando con vos. Quédese con nosotros. Esto es Hoy por Hoy. Trabajemos juntos por la sostenibilidad del territorio. Por eso entre el 18 y 19 de septiembre participa en la segunda Feria de Crecimiento Verde y Cambio Climático y conoce las empresas que están apostando por el crecimiento sustentable de la región. Además, asiste a la agenda académica que tenemos preparada para CONARE, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente. Caracol Radio lo acompaña. Gracias a Caracol por permitirnos expresar esta ante la comunidad. Muchísimas gracias por estar pendiente. Agradecemos enormemente este gesto de Caracol. Hasta el momento la única emisora que nos está acompañando. Gracias a Caracol y gracias a todos los oyentes. Lo que le sucede a usted y a su comunidad nos interesa. Escríbanos a nuestras redes sociales. En Twitter, @CaracolMedellín. Y en Facebook, Caracol Radio Medellín. O llámenos al 250-5514. Caracol Radio. Más compañía. Hace mucho tiempo que la radio dejó de estar solamente en el dial. Ahora también puedes sintonizarte con Caracol Radio desde tus dispositivos favoritos. Consulta la información que necesitas y escúchanos online en www.caracol.com.co. O si lo tuyo es la inmediatez, también estamos en redes sociales. Búscanos en Facebook como Caracol Radio y en Twitter como @Caracol Radio. Y si eres mucho más curioso con lo digital, te invitamos a conocer los formatos y las secciones especiales en nuestro canal de YouTube, Caracol Radio. El mundo cambia, la tecnología avanza, pero la calidad de la información que tanto te gusta está con los de siempre. Caracol Radio, más compañía.
en un mismo día. Usted necesita saber cómo está su ciudad. Pues Diana, la avenida Circunvalar continúa presentando problemas de movilidad por una... ¿Quién defiende sus intereses? Se busca la aprobación de recursos para subsidiar a más de 10.000 viviendas de interés social. ¿Cómo se va a mover su bolsillo? Hoy la gasolina amanece costando 100 pesos más, esto por motivo del precio del crudo en el exterior. ¿Qué pasa con los temas que lo entretienen y le generan pasión? Y con 17 juegos se disputará hoy la cuarta fecha por la Copa Colombia de Fútbol. Informa Todas las noticias que afectan el día a día de los colombianos en 60 minutos. El noticiero del mediodía de Caracol Radio. Dirige Diana Calderón. Caracol Radio. Más compañía. Desde el Atlántico hasta lo más recóndito del Amazonas, subiendo por la Orinoquía, pasando por la región andina hasta llegar al Pacífico, en cualquier lugar del territorio colombiano, hay una emisora Caracol Radio. En Villavicencio, La Voz de los Centauros. En Ipiales, Radio Ipiales. Y en Ocaña, Radio Sonar. Caracol Radio y su red de emisoras afiliadas, Más Compañía. Las tardes de los fines de semana giran alrededor del deporte. Súbete al Carrusel Caracol, sábado 2 de la tarde y domingos desde la 1. Caracol Radio, Más Compañía. Hola, ¿qué tal? Volvemos aquí a las recomendaciones para que todos ustedes participen activamente, para que disfruten, para que vayan, para que estén pendientes de lo que acontece en la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en una programación extensa que hoy tendrá unas muy buenas charlas, que hoy tendrá unos muy buenos encuentros, también habrá buenos lanzamientos de libros, todo a partir de la 1 de la tarde. Aquí en Caracol Radio les estamos contando permanentemente cómo avanza la fiesta del libro y qué hay para hacer allá en esta programación en Carabobo Norte. Allá en Carabobo Norte nos encontramos esta tarde en una charla muy importante que habrá a partir de las 7 de la noche en el auditorio del Parque Explora. Los trenes del absurdo en los mundos imaginarios. El guardaagujas de Juan José Arreola. Esta será una charla entre Cristian Romero conversando con Luis Fernando Macías en una convocatoria de palabras rodantes, en una alianza con el Metro de Medellín y con Fama, que recuerden que tenemos también esta colección de obras de palabras rodantes. Luis Fernando Macías es narrador, poeta, ensayista, docente y editor de la colección Palabras Rodantes, cuyo título 106 aborda precisamente la obra del escritor mexicano Juan José Arreola Zúñiga. Estas son algunas de estas recomendaciones. ¿Qué más les tenemos para esta tarde? A la misma hora, 7 de la noche, en el Teatro Explora, los libros perdidos también se encuentran. El deleite de recuperar libros valiosos que casi nadie recuerda. Es un diálogo de Sarah Kremer de Estados Unidos con Andrés Hoyo, conversando con Fernando Araujo. Sarah Kremer se dedica desde hace más de 20 años a editar esos libros antiguos que pocos recuerdan o que están perdidos. Su trabajo es una resistencia a la novedad en el sensacionalismo y en el universo literario. Así pues, los estamos invitando a todos ustedes para que participen, para que gocen, para que disfruten, para que aprendan, para que lean, para que estén permanentemente en contacto con la cultura y con los libros. Así pues, información de Caracol Radio, la emisora de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Ven a la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y descubramos juntos diversas formas de explorar. Septiembre 6 al 15, zona norte de la ciudad, entrada libre. Centro de las expediciones, patio de las asambleas, personaje invitado de la literatura universal, Moby Dick. País invitado, Chile. Todos somos expedicionarios. Para educar, dar respuesta y para entender mejor, hablemos de hemofilia. En Caracol Radio son las 11:40 minutos. Ser mamá de un niño con hemofilia no es fácil. Por muchos meses tuve que dejar de trabajar, dedicarme a cuidarlo y educarlo en casa. Pero aprendí que al seguir las recomendaciones del médico, los cuidados en casa y un tratamiento adecuado, mi pequeño Juan puede tener una vida casi normal. Los sangrados, los morados en la piel y la hinchazón son signos de alerta. Consulta con tu médico si reconoces alguno de ellos. La hemofilia, un compromiso de todos.
Seguimos en este debate. Hoy estamos con el candidato Alfredo Ramos del Centro Democrático, el candidato Santiago Gómez del Movimiento Seguimos, contando con vos. Vamos a aprovechar estos 20 minutos que nos quedan y les voy a hacer una pregunta puntual acerca del medio ambiente. Sabemos que no estamos respirando un aire puro. Se ha avanzado en plataformas de medición, pero la ciudadanía también reclama medidas más fuertes. El Consejo de Estado reconoció algunos esfuerzos de la administración local, pero pues mantuvo en firme una orden del tribunal que dice que tienen que tener acciones mucho más efectivas. Alfredo Ramos, ¿usted transformaría el CIATA, el POECA? ¿Qué acciones puntuales tendría usted para mejorar la calidad del aire en Medellín? Pues muchísimo, yo creo que hay mucho plan, hay que volverlos realidad. Yo creo que esa es la gran diferencia. No quedarnos tanto a planeación y a tan largo plazo. Medellín ha mejorado mucho, sin duda. Es decir, si no hubiéramos tomado esas acciones muy concretas, hace mucho rato tendríamos una contaminación mucho más alta. La medimos, seguramente en muchas ciudades de Colombia se están hace mucho rato tragando un aire mucho más contaminado que el de Medellín, pero ni siquiera lo saben. Entonces, reconocer la problemática es una solución. Uno empieza con las soluciones reconociéndola. Pero sí, sin duda hay que avanzar muy rápidamente. Es decir, Medellín tiene que ser más agresiva, un transporte y especialmente en los grandes contaminantes, las volquetas, los camiones distribuidores. Tenemos que tener una política pública mucho más agresiva de cómo financiamos mucho cambio tecnológico. Eso es un punto que Medellín tiene que avanzar. 2, mucha pedagogía. Es que no podemos estar simplemente durante el mes de la contingencia todos muy conscientes del problema ambiental de Medellín. Y el resto del tiempo, entonces no pasa nada, todos volvemos a nuestras prácticas. Tenemos que empezar a esas transformaciones, liderando con el ejemplo. Parto de 2 cosas, y como alcalde quiero liderar con el ejemplo. 1, los cambios en los vehículos eléctricos. Hombre, todos los contratistas de la alcaldía, todos los vehículos que están contratados con la alcaldía, empiécelo haciendo con vehículos eléctricos. No le pidamos solo a los particulares que lo hagan. Son todavía vehículos muy costosos, sin duda, pero la alcaldía debería comenzar dando ese ejemplo, además del transporte público que hay, que eso es muy importante. Hay que pedirle al transporte colectivo que también vaya avanzando hacia vehículos eléctricos. Eso es muy importante. ¿Cómo empezamos un proceso de cambio y una transformación completa en las volquetas de Medellín, que son uno de los grandes generadores de PM2.5. Sin duda también hay que empezar entonces con una reposición clara, muy concreta, porque una persona que tiene una volqueta del año modelo 80, que está en las calles de Medellín, seguramente esa persona no va a tener 400 o 500 millones de pesos para comprar una volqueta la nueva. alcaldía podría poner plata para ese tipo de chatarrización, digamos, que ha sido hay que un buscar asunto recursos nacionales, complementarlo con recursos locales y comenzar un proceso de recambio. Hay que incluir, por ejemplo, el sector privado, a que le pague mejores tarifas, por ejemplo, a los que movilizan en Medellín materias primas para la construcción, por ejemplo, que es parte de lo que hay en las volquetas, o escombros, que se les pague mejores tarifas a ellos por ese cambio que hay de tecnología. Creo que sería un avance muy rápido. Eso, y lo segundo, dando ejemplo, tenemos que caminar más, montar más en bus. Comencemos todos. El alcalde de Medellín sería un gran ejemplo si empieza a hacerlo también. De ahí, además de muchos influenciadores, yo sé que ustedes son muy consumidores de bicicleta y caminan mucho, qué bueno que los influenciadores también nos ayuden, volvamos esto moderno también. Esos cambios pedagógicos ayudan mucho a que Medellín vaya haciendo una transformación profunda. Mire, indudablemente Medellín tiene una gran contaminación. Cada ciudad, cada país decide cómo medirse. De hecho, Chile se mide en 150, prende alarmas, Perú en 150, Chile en 120, México en 97, Bogotá hoy todavía está en 150 partes por millón de 2.5 y Medellín decidió medirse responsablemente como Europa y Estados Unidos, y es que a los 55 partes por millón prende alarmas y toma medidas para controlar la contaminación. Eso es muy importante, mostrar que el problema existe y si sabemos que existe, vamos mejorando. Lo que hay que hacer básicamente son 2 cosas. Uno es que nuestro combustible sea B20, o sea, el combustible que tenemos en Medellín es 10% de biodiesel, de aceite de palma, el diésel, y 10% de etanol de la caña, la gasolina. Tenemos que hacer que se vuelva B20 para que de esa manera tenga menos de 10 partes por millón y ya sea un combustible limpio que no contamina. Y ¿Qué es eso? Es voluntad del gobierno nacional. Nos valdría un poco más el combustible en Medellín, 400 pesos más, pero es voluntad de Ecopetrol que nos diga, el que va para Medellín va B20.
Pero podríamos tener entonces un combustible más caro, una gasolina más cara en Medellín. Sí, señor. Sería es por el tema de contaminación. Tendríamos que tenerlo. Es un candidato, tema. en una entrevista a otra emisora usted mencionó que en Medellín no había un problema de contaminación. Con lo que acaba de responder, entonces, ¿se retracta o ya sí considera que está el problema de contaminación actualmente en el Yo lo que quise decir, y ahí fui salido de contexto, es que, por ejemplo, este año Bogotá subió a 82 partes por millón y solo subió amarillo. Medellín subió a 64 y paró la ciudad. Es en ese sentido, o sea, no somos la ciudad más contaminada, hay otras que tienen más grave el problema, y claro que sí lo tenemos. Pero ahorita les decía Pascual que dos, una es un combustible de 20 y dos, tenemos que hacer que los vehículos se haga una reposición. ¿Y cómo funciona eso? Ojalá tenemos que llegar a que el impuesto de rodamiento, los carros nuevos paguen casi cero, y los carros, en la medida en que se van envejeciendo, sea más costoso ese impuesto de rodamiento. Inclusive, si es contaminante, pague más por esa contaminación. Es más, ojalá llegáramos a como está Singapur. En Singapur tiene estos arcos que tiene ya la ciudad para seguridad, entonces allá uno paga por lo que recorra. Usted cada año le dice, mire señor, usted recorrió tantos kilómetros en la ciudad, paga tanto. Si usted no saca el carro, no paga. Entonces, un tema que el que más ruede y más contamine, más pagan. Creo que eso sería lo más justo. Entonces, hay que implementar esas dos cosas. Y ya otras alternativas. Yo voy a tener 3.000 bicicletas para Encicla. Encicla funciona muy bien. Y con 3.000 bicicletas eléctricas podríamos tener entonces estaciones en los barrios de montaña, en La Milagrosa, en Villahermosa, en Robledo, en El Poblado, y esa sería una manera. Yo pongo un ejemplo, un joven que esté en la Remington estudiando en el centro, en el Parque de Río, vive en La Milagrosa, coge su bici y se sube, se ahorra el pasaje y le aporta al medio ambiente. 200 buses eléctricos, Federico ya deja 64, y esos 200 es para tener un corredor por la 80, por Colombia, por San Juan y las transversales del Poblado. 500 taxis eléctricos, 500 taxis eléctricos, ya este gobierno deja alrededor de 70 y tenemos que llegar a 500 y cada vez más verde. No, yo oigo bonito lo que dicen las ciclas eléctricas y demás, pero hoy venía desde, digamos, de Colombia, desde Carlos R. Restrepo por la autopista hacia el sur. Y las motos ya parecemos un poco como la India. Yo veía ese, y es el transporte de la gente del norte que trabaja en el sur. Medellín tiene cerca de 800.000 motos. Y creo que van a seguir creciendo. ¿Qué hacer con esto? Hay posibilidad de que ese incentivo del transporte en moto sea de alguna manera frenado por el transporte público. ¿Qué hacer con esto que es una realidad y que con bicicleta eléctrica es difícil de combatir? Pascual, yo creo que son dos cosas. Una, un mejor sistema de transporte público y más barato. Es que mucha gente tiene moto por lo costoso del sistema público. Cuidado que si bajan los buses, lo sanciona la Contraloría como a Petro en Bogotá. Pero podríamos tener una política de no incrementarlo en algún tiempo, ¿cierto? Pero es importante que tenga un mejor precio y mejor cobertura de transporte público. Pero yo creo que el problema más grande con las motos es cómo manejan. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en Saigón, es una ciudad de 6 millones de habitantes, hay 7 millones de motos, todo el mundo va en moto y no hay un problema, no vi un solo accidente, porque van como un cardumen, van a 10, van a 20, van tranquilos. El sistema de moto, la moto es un sistema de transporte, no tienen que llegar en 2 minutos a todas partes, van tranquilos. Aquí el mayor problema de las motos creo que es cómo las manejamos, nos metemos por la derecha, culebreamos, nos tenemos que acomodar todos en la cebra, si no es posible. Ese es el tema, organizarlas. No, el tema de las motos hay que mirarlo muy integralmente. Es un vehículo que las personas sienten de fácil acceso, económico para ellos. Llegan de puerta a puerta, no necesitan hacer muchos movimientos en un sistema integrado. Nosotros tenemos que volver, así como decimos, como lo dije previamente, tenemos que buscar que sea moderno. Montar en transporte público, hay que llevar eso a todo tipo de usuario de vehículos, de carros y de motos en Medellín. ¿Cómo? Primero, mayor cobertura del transporte público en Medellín. Es una parte que definitivamente nosotros tenemos que avanzar muy rápidamente y con un tiquete integrado, que no sea algo que tengamos que estar caminando constantemente, caminando o cambiando de costos constantemente. Eso por un lado. Precisamente tenemos que avanzar en varios sentidos, porque nosotros tenemos que hacer pilotos eventuales de carriles, o más bien, o de vías especializadas para motos. Carriles, unos cinturones, por ejemplo, en el centro de Medellín, donde hubiera, no significa que las motos no puedan estar en donde están los vehículos, sino que se hicieran pilotos, reitero, de vías especializadas para moto, que podría también ayudar a reducir algún tipo de accidentalidad. Ustedes saben que hoy están comprometidos casi la mitad de los incidentes de tránsito hoy son
estar involucradas motos en Medellín. Entonces hay que avanzar muy rápidamente en ese sentido. Esa es una alternativa. Tercero, mayor pedagogía. No nos podemos cansar con la idea de que las personas se comporten mejor. Son solo 3 kilómetros por hora lo que es la mayor velocidad que tienen hoy las motos sobre los carros, el promedio. Eso está en la encuesta origen-destino. Si un carro, su promedio de velocidad está alrededor de 13.5 kilómetros, de una moto es 16.7, corriendo muchos más riesgos, evidentemente. Es decir, la protección que tiene una moto es muy inferior a la que tiene un vehículo, y ahí sale todo un tema de accidentalidad muy grande y muchas víctimas, la mitad de las víctimas fatales de accidentes de tránsito en Medellín son las motos. Entonces esos 3 kilómetros por hora no terminan siendo relevantes realmente para disminuir el tiempo y la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces esas políticas públicas para reducción del consumo de vehículo tienen que apostarle a las motos y también avanzar en motos eléctricas, que no necesariamente bicicletas, pero motos eléctricas que ya también están poniéndose cada vez más en boga. Bueno, tenemos 8 minuticos, hablemos un poquito de política. De alguna manera ustedes son candidatos señalados por dos políticos, por Álvaro Uribe, por el expresidente Álvaro Uribe, Alfredo Ramos, que tiene el apoyo por supuesto del Centro Democrático, y Santiago, el candidato de la administración, el candidato de Federico Gutiérrez. ¿Qué le dice uno a sus electores cuando de alguna manera necesita una figura atrás, una especie de figura de cartón que dé ese apoyo? ¿Son ustedes? ¿Son la persona que está detrás? ¿Cómo se ponen ustedes, digamos, por delante de esa persona que avala sus candidaturas? Empecemos con quién quiere empezar. Santiago, usted que es el de Fico. Pascual, mire, yo más que eso, lo que pretendo transmitir con decir que soy el de Federico, es decir que continúo con una forma, con un equipo y con un estilo de hacer política, que llevo 20 años con Federico y que lo que quiero continuar es sus políticas, sus obras, su obra de gobierno. Ese es nuestro objetivo. Inclusive con muchas personas continuar en la administración de los que están ahora. Por ejemplo, ya he dicho que el gerente de EPM continuaría otros 4 años en EPM. Ese es el sentido. Es más, porque además creo que es muy importante, Pascual, de dónde viene uno, con quién va a gobernar uno, quién lo rodea. Porque hay candidatos a la alcaldía que hace 4 años eran liberales, luego petristas, ahora independientes. ¿Con quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién los va a acompañar? Eso es lo que yo pretendo. Dime con quién eres y te diré con quién andas y te diré quién eres. Por eso me vendo como el de Federico y el de Fico. Alfredo. Pues yo tengo el respaldo del Centro Democrático. Me gané la candidatura del Centro Democrático en un proceso democrático, de militantes, pero sobre todo de opinión pública. Yo creo que la gran conexión, al margen de los respaldos que pueda tener cualquier persona, y yo soy miembro del partido y no me escondo, no me toca esconder, pero sí entiendo que quiero ser el alcalde de Medellín, no solo de un partido político. Eso significa llamar a todos los sectores de Medellín, académicos, empresariales, de comerciantes, sectores sociales, culturales, deportivos. Es una gran suma de personas. Por eso tenemos un programa de 210 propuestas, un programa que quiere generar confianza, progreso y felicidad en todos los ciudadanos de Medellín para llevar a Medellín adelante, y eso trasciende los partidos políticos. Entonces hacemos más una coalición de fuerzas vivas de la ciudad, de ciudadanos, trabajadores honrados que votan con mucha conciencia sobre lo que quieren. Yo quiero no solo construir sobre lo construido, sino mejorarlo. Hay muchos proyectos buenos que hay que seguir. Si las cosas no van tan bien, hay que mejorarlas. Y creo que ese es el gran objetivo de cualquier alcalde de Medellín. Por eso lo hago, al margen de identificarme con un partido político. Yo tengo independencia, tengo carácter, tengo criterio propio. Las personas conocen mis actitudes públicas y privadas. Yo creo que eso es lo mejor que uno le puede mostrar. Su trayectoria. Yo tengo una trayectoria de 10 años en el sector privado, 4 años como senador de la República, y las personas me conocen. He tenido posiciones inclusive en contra de muchas veces de las de mi partido, porque tengo carácter y el criterio suficiente para hacerlo, para decirlo. He objetado algunas decisiones que se han tomado, no me han gustado algunas políticas que se han tomado. Igual permanezco porque entiendo que la política se hace en equipo, sumando muchas fuerzas, sumando corazones, sumando cariño y afecto de los ciudadanos. Muy rápidamente, no sé, Pascual, si alcanzamos el Paz y Reconciliación tiene una cifra importante, 460 excombatientes aproximadamente estarían aquí en Medellín. Ojalá en una frase, ¿cuál sería su posición? ¿Qué proyecto haría con ellos?
y además pues la posición frente al proceso de paz y frente también a los proyectos productivos que ellos están haciendo alrededor del país, Santiago. Muy corto. Mire, el municipio ya los tiene un programa de reincorporación, funciona de hecho en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y permanentemente lo hacemos, ya está el modelo, lo hemos hecho desde el 2003 y siempre tratando, brindándole oportunidades a las personas para que se salgan del conflicto y estén en la vía social, la vía civil. Yo parto de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos que quieran trabajar por la legalidad, en todo nivel. Porque no solo es para los que estuvieron en la criminalidad, es para los ciudadanos que no ingresan a la criminalidad, que no tienen oportunidades. Entonces tenemos que trabajar por todos los ciudadanos de Medellín, tiene que ser el gran objetivo. Así que yo no voy a tener recursos adicionales, eso es un tema de política nacional, del gobierno nacional. Yo en ese sentido no voy a invertir más pesos de los que Medellín tiene que invertir. Yo le apuesto a que Medellín tenga verdaderas oportunidades para generar emprendimientos, que una ciudad de empresarios a todo nivel, con el talento, la creatividad, formando las capacidades de todos los ciudadanos de Medellín y a esas personas que se acogieron a la legalidad en igualdad de condiciones, que lleguen con su talento y su mérito a ser los nuevos empresarios en Medellín. Pues a ambos candidatos, muchas gracias, Pascual. Yo creo que nos faltaron muchos temas, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir la propuesta. Pascual. Siempre faltan temas, sin duda, pero todavía también faltan unos días para el final de la campaña. Los vamos a seguir oyendo y muchas gracias por acompañarnos aquí. Vamos a tener candidatos el próximo miércoles otra vez. Estaremos con Juan David Valderrama, Daniel Quintero y Juan Carlos Vélez el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Aquí nos encontramos entonces. Buenos días a todos. Muchas gracias. CAFAM, Corporación de Bienestar. CAFAM presenta